Embarazada, oye una voz que viene desde su vientre. Cuando doctor la examina, descubre algo impactante. Damaris había llevado un embarazo relativamente normal. Con la llegada del tercer trimestre, estaba sumida en los preparativos para recibir a su primer hijo, a quien pondría por nombre Raúl. Entre pañales, ropitas diminutas y melodías suaves que tocaba cerca de su barriga. Una noche, mientras intentaba dormir, juró oír un murmullo que provenía de su propio vientre, tan débil y lejano que pensó que era fruto de su imaginación. Pero conforme pasaban los días, la voz se hizo más clara, más distintiva. Damaris, aterrada, no sabía si confiar en su mente, que la llevaba a lugares oscuros y llenos de temor. Sin embargo, el día en que logró distinguir palabras entre aquel murmullo, quedó convencida de que era su hijo aún no nacido quien le estaba hablando. Eran apenas algunas palabritas casi incomprensibles, pero claramente el pequeño Raúl estaba intentando comunicar algo a su madre. Asustada, Damaris corrió a su doctor en busca de respuestas. Damaris entra a la clínica prenatal con su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada paso hacia la sala de espera parece durar una eternidad. Una mezcla de ansiedad y miedo la invade por completo. Sus manos sudorosas tiemblan ligeramente mientras se acerca a la recepción. Al verla llegar, la asistente del doctor le da una cálida bienvenida y le pregunta: «¿Cómo está, señora Damaris? ¿Cómo se ha sentido?». Pero Damaris apenas logra sonreír y responder con voz temblorosa: «He estado mejor». «Tome asiento». En un momento la atiende el doctor. La ansiedad que se refleja en su rostro y su agitada respiración no pasan desapercibidos para la asistente, quien no puede evitar sentir cierta preocupación por el estado de la paciente. Cuando llega el momento de entrar a la consulta, Damaris se levanta apresuradamente. Toma una respiración profunda antes de abrir la puerta y, con el corazón latiendo rápidamente, da un paso adelante con determinación. «Doctor, necesito su ayuda», alcanza a decir mientras se deja caer en la silla del consultorio frente a la mirada atónita del galeno. «¿Qué ocurre, Damaris?», le pregunta de inmediato, con evidente preocupación en su voz, alarmado por el estado en que la ve entrar. «Ay, doctor, no vaya a pensar que estoy loca, pero creo que mi hijo me está hablando», le dice sin titubear, a la vez que señala su abultado vientre. «¿Qué?». El doctor abrió los ojos de par en par, visiblemente sorprendido por lo que acababa de oír. «Sé que parece una locura, pero mi hijo…». Hace una pausa y se envuelve el vientre con ambas manos. «Mi hijo me habla desde el vientre». El doctor se quedó en silencio durante unos segundos, sorprendido por las palabras de la paciente. Nunca se hubiera imaginado que alguien le diría algo así, pero de inmediato se recuperó de su asombro y se dispuso a indagar más. A ver, cuénteme con más detalles. ¿Cómo es eso de que la criatura le está hablando desde su vientre? Sí, doctor, lo he escuchado. Estoy segura, llevo días escuchándolo. Son apenas algunas palabritas casi incomprensibles, pero claramente el pequeño Raúl está intentando comunicarse conmigo. Con una expresión seria, el doctor observa detenidamente a la paciente. Los signos de insomnio y angustia son claramente visibles en su rostro, reflejando el tormento interno que ha estado experimentando. Por favor, acuéstate en la camilla para examinarte. Procede a realizar un examen físico exhaustivo para evaluar su estado de salud.
Le juro que lo he escuchado. Yo no estoy loca. ¿Me cree, verdad, doctor? Le pregunta ansiosamente, deseando con todas sus fuerzas escuchar una respuesta afirmativa del galeno. No te preocupes, Damaris. Llegaremos al fondo de todo esto, le dice en un tono tranquilizador mientras le practica algunos exámenes, entre ellos un ultrasonido. La mente de Damaris está llena de pensamientos confusos mientras trata de entender lo que está sucediendo con su querido hijo. El silencio en la sala solo es interrumpido por el sonido de su propia respiración acelerada. Cada minuto que pasa se convierte en una eternidad, mientras se esfuerza en vano por mantener la calma. Después de un breve momento de tensa espera, que a la futura madre le pareció eterno, finalmente regresa el doctor a la sala. Con una sonrisa serena y tranquilizadora, pronuncia las esperadas palabras. Por lo que puedo observar en estos resultados, todo indica que el embarazo transcurre sin problemas aparentes. ¿Qué quiere decir, doctor? Damaris no sabe si alegrarse o preocuparse más. Entonces, ¿me lo he imaginado todo? ¿Me estoy volviendo loca, doctor? Cálmate y permíteme explicarte. El doctor da la siguiente explicación científica: sonidos vocales. El sistema respiratorio y las cuerdas vocales del nonato no están diseñados para producir sonidos audibles en el ambiente acuático del útero. El nonato está rodeado de líquido amniótico y no respira aire, por lo que no puede gritar o llorar en el útero como lo haría después del nacimiento. En resumen, el doctor le explica que un nonato puede producir movimientos que resultan en vibraciones o cambios de presión, pero no emite sonidos vocales audibles en el útero. Lo que las madres y a veces los doctores pueden escuchar con dispositivos son esos movimientos y no sonidos producidos por las cuerdas vocales del pequeño. No te preocupes, no te estás volviendo loca. Sin embargo, es posible que estés presentando algún problemita emocional o psicológico que debemos atender, le dice en tono suave, tratando de reconfortar a la paciente. Entonces, ¿qué me recomienda? Pregunta con voz temblorosa, ya que las palabras del doctor generaron una inquietud profunda en su mente. Es muy importante que recibas el apoyo y la orientación adecuados para enfrentar y superar esta situación que has estado experimentando. Por consiguiente, debo remitirte a un psicólogo. Días después, Damaris va a la consulta del psicólogo, tratando de mantener sus emociones bajo control. Mientras espera su turno, sus piernas se agitan inquietas y juega nerviosamente con sus dedos. ¿Y si resulta que sí estoy loca? ¡Ay, Dios! Por favor, ayúdame. Su mente se encuentra abarrotada de pensamientos y conjeturas acerca de lo que podría resultar de esta consulta. Después de escucharla con atención, el psicólogo le dice: Muy bien, señora Damaris. Luego de analizarla con detenimiento, la conclusión a la que he llegado es que probablemente usted esté padeciendo algún episodio de estrés. Resulta que Damaris es una madre soltera, ya que cuando su pareja supo que estaba encinta, la abandonó. El psicólogo cree que Damaris está atravesando un episodio de estrés o, en el peor de los casos, una profunda depresión que se manifiesta en la creencia de que su hijo en gestación le habla. ¿Qué puedo hacer en este caso, doctor? Ayúdeme, por favor. La mujer hace un gran esfuerzo por no estallar en llanto, pues las palabras del doctor la han afectado significativamente. En su caso, debo remitirla con el psiquiatra. Él podrá darle un diagnóstico más exacto y sabrá qué medidas tomar para tratarla. Damaris espera con ansia su turno para entrar con el psiquiatra.
El ambiente opresivo del lugar aumenta su angustia. Las luces blancas y frías de la sala la hacen sentir aún más pequeña y vulnerable, mientras un interminable mar de preguntas sin respuesta la aplasta y agobia sin piedad. El tiempo parece haberse detenido mientras el galeno la examina. De vez en cuando hace una pausa y levanta las cejas en señal de sorpresa. Finalmente, con una seriedad que la asusta, le dice: «Lo más probable es que usted esté padeciendo de un fuerte trastorno de ansiedad y posiblemente se estén manifestando síntomas de esquizofrenia». «¿Qué?». Lanza un grito que resuena en todo el recinto, mientras su corazón late con fuerza como un tambor de guerra. «¿Me está diciendo que soy esquizofrénica? Le estoy diciendo que hay una alta probabilidad de que usted esté padeciendo esta condición». Las palabras del galeno arrasan la mente de Damaris como un huracán desolador, dejando una estela de destrucción. Sus dudas y temores aumentan a medida que el doctor continúa. «Si usted no estuviera encinta, le podría recetar ansiolíticos, un antipsicótico y un antidepresivo, pero en su estado de gravidez no puedo hacerlo, pues afectaría». Damaris lo interrumpe. «No, doctor, no quiero hacer nada que ponga en riesgo a mi pequeño». Su instinto de madre le impulsa a pensar primero en la seguridad y el bienestar de su criatura. «La entiendo. Tendremos que esperar a que el pequeño Raulito nazca para poder indicar un tratamiento. Por lo pronto todo dependerá de usted. Debe guardar reposo absoluto, trate de descansar y sobre todo mantenga la calma». La futura madre ha seguido rigurosamente las recomendaciones de su psiquiatra. Todo parece haber vuelto a la normalidad. No ha vuelto a escuchar aquella voz en varios días, lo cual la llena de alivio y esperanza. Damaris siente que su carga mental se aligera y puede dedicarse plenamente a cuidar de sí misma y de su criatura en gestación. Hasta que una noche, mientras Damaris dormía plácidamente, una vocecita inquieta la despertó de súbito. Sobresaltada, giró rápidamente la cabeza, tratando de descubrir la procedencia de la voz. Convencida de que había alguien en la habitación, buscó incansablemente, pero no encontró a nadie. «Seguro es tu imaginación. Damaris, vuelve a dormir», se dice a sí misma en un intento por no darle importancia. Se vuelve a acostar, pero nuevamente percibe la voz. Esta vez está convencida de que proviene de su vientre. Aparentemente, su pequeño hijo está tratando de comunicarse con ella. Sin embargo, las palabras que escucha son incomprensibles. «¿Qué clase de madre soy? ¿Por qué no logro entender lo que mi hijo me quiere decir?», pensó con profunda tristeza mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Los días pasan y la pequeña voz no para de resonar en su trastornada cabeza. Al borde del desespero, Damaris pide consejo a sus amigas, familiares y vecinos. Algunos de estos le dan consejos y remedios caseros, pero nada de lo que hace detiene la inquieta vocecita. Una tarde, la vecina más curiosa y entrometida de todo el vecindario se acercó a Damaris con una sonrisa traviesa en su rostro y le susurró en voz baja, casi inaudible: «Yo creo que es hora de que visites a Vicenta». Aquellas palabras de la vecina resonaron en los oídos. «¿Vicenta? ¿Quién es Vicenta?», le pregunta con mucha curiosidad. «Pues es una increíble médium, clarividente y tarotista. Además, también es una experta leedora de manos. Sin duda, su fama se debe a su asombrosa capacidad de acertar en sus predicciones. Si estás interesada, te puedo gestionar una cita con ella». No lo sé. No creo que sea buena idea».
Damaris desechó la idea porque nunca había creído en esas personas que adivinaban el futuro y cosas por el estilo. Durante varios días, Damaris se encuentra desesperada por encontrar una solución a sus problemas. Ella ha probado diferentes consejos que sus amigos le han dado e incluso ha experimentado con remedios caseros recomendados por otros, pero desafortunadamente ninguno de ellos parece funcionar. Sintiendo la necesidad urgente de obtener ayuda, Damaris recuerda a Vicenta, así que decide tomar el teléfono y llamar a su amable vecina para que la acompañe en su visita a la médium local. La médium las recibe en su casa y las hace pasar a un salón lleno de objetos extraños y lúgubres que hacen que el ambiente sea oscuro y tenebroso. Por un momento, Damaris piensa en salir corriendo de allí. ¿Quién me mandaría hacerle caso a la vecina?, se dice a sí misma mientras siente un escalofrío que recorre todo su ser. Con evidente nerviosismo, ambas mujeres se sientan en una mesa oculta en las sombras más tenebrosas de la habitación. La médium toma asiento frente a ellas y con movimientos enigmáticos comienza a consultar una bola de cristal. Sin perder ni un momento, la vidente pide a la embarazada que se suba a un catre para examinar su vientre. Damaris vacila por unos instantes, pero ante la mirada de represión de su vecina, finalmente acepta. Vicenta empieza a contorsionar su cuerpo con movimientos descontrolados ante la mirada aterrada de las dos mujeres. «Este pequeño está poseído», afirma con una voz que parece venir de ultratumba. «Debo hacer un ritual para liberarlo. Veo que algo oscuro y siniestro se apodera de su cuerpo, aprisionando su alma hasta desvanecerlo». Hizo una pausa mientras se regodeaba al observar el terror estampado en los rostros de las mujeres. «Mis ancestros me han hablado, y lo que me han dicho es que a ti y a tu hijo les espera un terrible destino si no le hacemos el ritual pronto», concluyó con una voz aterradora. Ante el presagio de un futuro lleno de horror, vaticinado por la médium, el pánico se apodera de Damaris. Sus manos tiemblan mientras acaricia su abdomen abultado, sintiendo cómo su pequeño se agita en su interior. «No temas, pequeño. Mamá hará lo que sea por ti. ¿Y si es cierto lo que dice la vidente? ¿Y si hay una oscuridad en su vientre que rodea a su pequeño hijo? ¿Y si es una voz maligna la que le habla y no su hijo?» Todas estas preguntas invaden su cabeza, llenando todo su ser de un terror sobrehumano. A pesar de las dudas y los temores que nublan la mente de Damaris, ella decide permitir que la médium lleve a cabo su misterioso ritual. Un sudor frío comienza a empapar su frente a medida que Vicenta enciende las velas y forma un círculo en el suelo. El aroma del incienso llena el aire mientras la vidente pronuncia algunas palabras en una lengua desconocida. De manera inesperada, un viento frío arremete violentamente a través de las ventanas, provocando un caos y una resonante vibración en los objetos que se encuentran cerca. Un agudo y desgarrador grito escapa de los labios de Damaris, mientras la médium la va frotando con unas ramitas. «Yo les ordeno a ustedes, espíritus malignos que han atormentado esta criatura, que lo dejen en paz y abandonen su cuerpo». Dicho esto, dio por terminado el ritual. La honrada clarividente intenta tranquilizar a Damaris, asegurándole que todo está resuelto. «Gracias a mis ancestros, las energías oscuras que ponían en peligro la vida de tu hijo se han desvanecido». Aunque Damaris no está totalmente convencida, le paga su tarifa, que no era precisamente económica, y se retira.
Al cabo de unos pocos días, Damaris comprueba con frustración que el ritual realizado por la vidente no ha hecho efecto. «Esa charlatana», se dice a sí misma con enojo. «No sé cómo me dejé convencer por mi vecina». De vez en cuando ella sigue oyendo la voz de su pequeño. «Sé que quieres decirme algo, lo sé y lo siento en mi corazón, pero ¿por qué no puedo entenderte?» A pesar de que no logra entenderlo, sabe que su hijo quiere comunicarse, que intenta decirle algo. Los días pasan y la angustia se apodera de ella, sumergiéndola en una incertidumbre total. «Algo grave está pasando con mi hijo». Ese pensamiento hace que su corazón de madre palpite con fuerza en su pecho. Un día, algo mucho más preocupante ocurre. Además de escuchar los susurros inentendibles de su hijo, ahora siente que éste le da una patadita en un punto específico de su útero, lo que le causa malestar e incomodidad. Esta situación se repite durante días. En uno de esos pocos momentos en que la futura madre tenía algo de tranquilidad, aprovechó para leer las noticias. De pronto, sus ojos asombrados se encontraron con un artículo que hablaba sobre un reconocido especialista en obstetricia. Se decía que este doctor era una eminencia, y lo mejor de todo, visitaría el hospital de la ciudad en unos días. Su mirada se iluminó con una chispa de fe y esperanza, mientras sentía cómo su hijo se movía con fuerza dentro de su vientre. «Debe ser una señal. Tengo que ver a ese doctor». Inmediatamente llamó a su doctor para pedirle que hiciera lo posible por concertarle una cita con ese especialista. Damaris entró al consultorio donde la esperaba su doctor tratante y el especialista. Los síntomas inexplicables persistían y la incertidumbre la seguía consumiendo, hasta el punto de sentir que nadie entendía su angustia. Sin embargo, en ese día crucial, algo le decía que finalmente encontraría las respuestas que tan desesperadamente había buscado. «Pase adelante. Un placer conocerle, señora Damaris». El especialista la recibió con un tono amable y jovial. «Gracias por acceder a examinarme, doctor. Se lo agradezco en el alma». La mujer se deshacía en palabras de agradecimiento. Un aura de confianza y conocimiento parecía rodear al obstetra mientras se acercaba a la paciente. Sin perder tiempo, inició un examen minucioso que dejó perplejos a los presentes. Sus manos expertas se movían con gran precisión, como si leyeran en el cuerpo de la paciente un lenguaje secreto que solo él podía descifrar. En el ajetreado mundo de la medicina, a veces una mirada experta es todo lo que se necesita para desentrañar un enigma clínico. Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando el obstetra ingresó a la sala de exámenes para atender a Damaris. Finalmente, después de una exhaustiva y reveladora exploración, el obstetra detecta algo que ningún otro galeno hubiera siquiera imaginado y que cambiaría todo el panorama. Había descubierto una situación que, hasta ese momento, había pasado desapercibida por todos los otros doctores. La sala estaba llena de galenos ansiosos y llenos de expectativa, esperando escuchar el tan esperado diagnóstico del obstetra. La paciente, por su parte, se enfrentaba a una situación incierta y llena de temores. Su mayor deseo era recibir noticias alentadoras. Colegas, según lo que he podido corroborar en los exámenes, nuestra paciente Damaris padece de una rara condición llamada ruptura uterina, la cual es una complicación grave en la que el útero se rasga. La revelación resonó en la sala, llenando el aire con una mezcla de asombro, admiración y emoción.
Cada palabra pronunciada por el obstetra se infiltró en los corazones de los presentes, generando un impacto profundo y duradero en sus mentes. Pero, ¿cómo es posible que no lo hubiéramos descubierto antes? El doctor tratante de Damaris lucía apenado, aunque feliz de que ahora ya pudieran ayudar a su paciente. Es que a menudo esta condición es difícil de diagnosticar hasta que se convierte en una emergencia. Le responde a manera de justificación. Después de una complicada pero exitosa operación para reparar el daño en su útero, Damaris sigue adelante con su embarazo, llena de esperanza y emoción por la inminente llegada de su hijo. Y así, poco tiempo después, finalmente, nace Raulito. El obstetra explicó que quizás Damaris, en su infinita conexión de madre e hijo, pudo escuchar en su mente lo que su pequeño le estaba advirtiendo. Esta conexión madre e hijo es algo que va más allá de lo que la ciencia puede comprender todavía. Así que gracias al aparente aviso del pequeño Raúl, usted y su hijo se han salvado, le dijo en tono alegre. Lo sabía que mi hijo quería decirme algo, y mire usted, mi pequeño quería advertirme del peligro que ambos corríamos. La madre estaba muy feliz y agradecida. Los días de angustia y desesperación habían llegado a su fin. El nacimiento de Raulito es recibido con una mezcla de alegría, gratitud y alivio en el hogar de Damaris. Después de todos los obstáculos y dificultades que tuvo que enfrentar durante el embarazo, el llanto del recién nacido se convierte en una melodía de triunfo para todos los presentes. Ahora Damaris está feliz con su héroe. Su presencia le ha traído una renovada sensación de esperanza y un amor incondicional que fluirá por siempre. El pequeño ilumina cada momento con su energía, convirtiendo cada día en una aventura fascinante. A medida que el tiempo avanza, Raulito continúa creciendo con una vitalidad desbordante. El sonido dulce y contagioso de sus risas y juegos se convierte en la banda sonora de la vida de Damaris, acompañándola en cada instante y llenando su vida de amor y felicidad. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy, pero antes de despedirnos, nos gustaría saber su opinión sobre este interesante tema. ¿Considera acertada la decisión de Damaris al recurrir a los servicios de una médium para buscar ayuda? ¿Cree que es posible una conexión entre madre e hijo durante el embarazo? Hasta pronto, que Dios los bendiga.